Hola. Muy bien. Qué lindo coro que hemos cantado. Y me quedaba con el último coro que dice, ahora puedo ver sus ojos de amor. Y termina diciendo, para darnos salvación. Y qué hermoso es saber que cada uno que cree en Cristo es salvo, ¿no? Qué hermoso es saber que tenemos un lugar en los cielos por el resto de nuestra eternidad. Y nos deja esa esperanza, ¿no? Y cuando yo escucho como una canción como que la que hemos escuchado, que habla de nuestra salvación, de aquel que nos amó, de todo lo que Cristo dio por cada uno de nosotros, es decir, me hace poner muy feliz por saber de que yo no soy nada y de que tengo todo gracias al amor de Cristo, solo gracias a Él, porque Él me escogió, no porque yo haya hecho algo, ¿no? Solo porque Él me eligió primero. Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios y este mensaje, el cual el Señor me ha hablado, es para todos nosotros, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros siempre le hemos fallado a Dios? Este mensaje es para aquellos que le hemos fallado una y otra vez al Señor. Muchas veces yo le he fallado a Dios y creo que todos lo hemos hecho. Es decir, hemos roto todas las promesas que hemos hecho a nuestro Dios y Satanás se ríe de nosotros. A mí me pasa muchas veces que siento que Satanás me dice, no eres un buen cristiano, no eres una buena persona. Y me pregunto, ¿yo me hago llamar cristiano? ¿No? Porque Satanás siempre está, como dice, revoleando la cola, ¿no? Siempre está. Y por eso tenemos que tener comunión con Dios. Y en este mundo que es imperfecto, en donde las personas somos imperfectas, todos experimentamos fracasos, ¿no? Todos experimentamos cosas malas. Y hoy vamos a ver dos sucesos importantes en la vida de un discípulo, de alguien que cada uno de nosotros nos podemos identificar. Este discípulo del cual voy a hablar se llama Pedro, creo que casi todos lo conocemos, y este Pedro fue una persona como nosotros, con sus características, su forma de ser, pero que cada uno de nosotros vamos a poder tomarlo como ejemplo en esta mañana. Lo primero que el Señor le dijo a Pedro en la palabra fue cuando Pedro estaba junto a su hermano y Andrés y le dijo, venid en pos de mí. Esto lo vemos en Marcos 1:17. Y lo último que le dice el Señor, que está reflejado aquí en la palabra, lo vemos en Juan 21:22, que le dice, sígueme tú. Entre estos sucesos pasaron muchas cosas. Y Pedro tropezó varias veces, ¿sí? Pero ¿saben qué? Nunca dejó de seguir a Cristo. Más allá de sus errores, más allá de todo, porque él era un tipo muy impulsivo, de todo lo malo que le ha pasado a Pedro, él siempre siguió firme a Cristo. Cuando el Señor llegó a este mundo, cuando vino a este mundo, a Pedro lo convirtió en una nueva persona, ¿sí? Pedro, gracias a él, tuvo nuevas metas, nuevas prioridades, y como dije hoy, era un tipo impulsivo, y no dejó de serlo, ¿eh? Hasta el fin de sus días, si ustedes leen la palabra, siempre fue impulsivo. Pero, entonces yo me preguntaba, ¿qué le vio el Señor a Pedro? ¿No? ¿Qué le vio a él? Un tipo que era tan impulsivo, un tipo que era arrebatado. ¿Qué le vio? Es que Jesús no escoge a gente perfecta, sino que perfecciona al que busca, ¿no? El Señor siempre te perfecciona, siempre te va moldeando. Nosotros tenemos que someternos a Él y Él te va a moldear, Él te va a cambiar, porque Él te da una vida nueva, ¿sí? Cristo vive en nosotros. Y entonces no es que uno va a cambiar, que uno va a decir, bueno, ahora soy mejor persona, no, sino es que Cristo es el que vive en uno. Y por eso la gracia de Dios se manifiesta en nosotros cuando estamos en comunión con Él. Así que probablemente nos preguntemos, ¿qué le vio el Señor a Pedro? Y tan solo
¿O qué nos ve el Señor a cada uno de nosotros cuando nos quiere utilizar? Entonces ahí cuando nosotros tenemos que ver esta historia y mirar a Pedro y decir, bueno, si a Pedro lo escogió, Pedro era una persona no tan diferente a nosotros, que tenía muchos, pero muchos defectos, y sin embargo hizo con él grandes cosas. Así que, vos fijate, las cualidades de Pedro: era pescador, se convirtió en el líder de los discípulos, fue uno de los más cercanos al Señor y escribió la primera y segunda carta de Pedro. Dice que él solía hablar, si vos lees las Escrituras, sin pensar, era rudo, era impulsivo, le negó 3 veces a Jesús y le costó tratar a los cristianos gentiles como iguales. Se destacaba por su fe en Jesús. Él era una persona que tenía mucha fe en Cristo, y es mejor ser un seguidor de Cristo con errores, con tropiezos, que no seguirle. Pedro le seguía, y como para culminar, él se convirtió en pescador de hombres. Así que vamos ahora a la lectura. Hice una pequeña introducción para poder entender un poco más quién era este Pedro. Lucas 22:31. Y aquí podemos ver, en este capítulo, cuando Pedro, como dije hoy, era un tipo arrebatado, ¿sí? Pero lleno del amor del Señor. Dice el título: Jesús anuncia la negación de Pedro. Versículo 31 del capítulo 22. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Versículo 34. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Sí? Es decir, el Señor le dice a Pedro que no sea arrebatado. El Señor sabía lo que iba a pasar. Entonces yo me pregunté, Pedro lo iba a negar. ¿Y qué diferencia hay entre Pedro y otro discípulo? Judas. Judas lo iba a traicionar. Pedro lo iba a negar. Hay una gran diferencia. Judas lo traicionó y Pedro lo negó en el momento más culminante de la vida de Pedro, en el cual él podía demostrar su amor en Cristo, y sin embargo, él lo negó. Sin embargo, el nombre de Judas pasó a la historia como un símbolo de la vergüenza más negativa de la historia, ¿no? Pero Pedro ha dejado un legado de valentía, y lo podemos ver cada vez que leemos las Escrituras, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? Que Pedro entendió que es fallar al Señor. Pedro lo entendió. ¿Sabes por qué? Porque Pedro también sabía lo que es amar al Señor. Es decir, Pedro ha fracasado, pero Pedro se volvió a levantar gracias al amor de Cristo. Pedro entendió cuál era el propósito del Señor. Mientras que Judas no fue así. Judas no se arrepintió, ¿sí? Judas lo vendió al Señor, lo traicionó y luego se quitó la vida, porque el pecado en él era aún más fuerte. Fíjate, más adelante, vayamos al versículo 54, donde dice el título: Pedro niega a Jesús. Yo dije hoy, cuando empecé, que íbamos a hablar 2 sucesos importantes. Uno de los sucesos importantes de Pedro es este. Creo que todos nos acordamos y todos sabemos que Pedro lo negó a Cristo. Pero luego vamos ahí al otro suceso importante. Dice el versículo 54, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él le negó, diciendo: mujer, no lo conozco. La primera negación. Versículo 58. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como 1 hora después,
Otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro se sintió que fracasó, y fíjate, Pedro se arrepintió, dice que en su corazón se había oscurecido, lloró amargamente. ¿Sí? Pedro, después de fallar, lloró. Pedro estaba arrepentido. Pedro sintió ese arrepentimiento en él. ¿Sí? Él era puro corazón. Él hablaba, como decía en el versículo 34, en el versículo 33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Sí? Pedro hablaba. Muchas veces nosotros también hacemos promesas a Dios. Señor, si tú me bendices en este camino, yo voy a hacer por ti tal y tal cosa. ¿Cuántas veces hemos prometido? Y luego no lo hacemos. Sí, me voy a comprometer, Señor, en la palabra, me voy a comprometer en ir a la iglesia. Y después no lo hacemos. Después quizás hay un partido de fútbol y vamos a mirar el partido, ¿no? ¿Cuántas veces hemos darle promesas a Dios y luego fracasamos y fracasamos, ¿no? Pedro también, por eso somos parecidos a Pedro, ¿sí? Somos como él, así, impulsivos, ¿sí? En el momento que más lo necesitamos, le prometemos todo. Pero cuando llega el momento en el cual tenemos que mostrar realmente a Cristo, ¿qué hacemos? No nos acordamos. Le damos vuelta a la cara. Y nos pasa todo. A mí me pasa, y mucho. Jesús sabía que Pedro le amaba. Y, como dije, hay 2 personas, Judas y Pedro, y si los comparamos, Judas no se arrepintió. Pedro mostró el amor a Cristo. ¿Y qué aprendemos aquí? Que el Señor nos dice a cada uno de nosotros, como le dijo a Pedro, me vas a fallar. El Señor sabe que nosotros le vamos a fallar. Pero la pregunta es, no sé si le vamos o no a fallar. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer después de fallarle a Dios? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Nos vamos a arrepentir? ¿Vamos a volver al ruedo? ¿O nos apartamos del Señor? Lamentablemente, en el mundo, en la iglesia misma, a veces no vemos amor, ¿no? A veces no vemos, y nosotros necesitamos ver amor, pero también nos tenemos que comprometer para darlo. Siempre andamos buscando gente que sea amorosa, gente que esté comprometida, también tenemos que serlo. Siempre estamos buscando gente que no se equivoquen, que tengan buenas decisiones, siempre estamos buscando eso. Pero nosotros tenemos que hacerlo también. Todos somos imperfectos. Y Jesús sabía que Pedro era imperfecto. Jesús sabe que somos imperfectos. Él sabe, pero Él nos ama. Nos ama como lo amó a Pedro. Y Él sabía que Pedro iba a fracasar. Pero también sabía que Pedro más adelante iba a hacer cosas importantísimas. ¿Sí? Vos fíjate, Cristo le dice, yo sé que me vas a negar 3 veces, en el versículo 34. Pero también Él sabía y conocía a Pedro, y sabía que Pedro más adelante iba a entregar su vida en Roma, muriendo sacrificialmente por él. ¿Sí? Por eso debemos entender que el amor y el sacrificio van de la mano. Debemos sacrificarnos por Cristo. Debemos tener una vida comprometida para no fallar y para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Una vez escuché a un predicador que decía, cuando un hombre se va va comprendiendo más las Escrituras, va teniendo más comunión con Dios, va entendiendo más aún la maldad que hay en su corazón. Pero también decía este pastor, que era un predicador, decía, cuando un hombre se va haciendo peor, es decir, cada vez se va alejando más de Cristo, va estando más en el mundo, cada vez comprende menos su maldad que está en su corazón. ¿Sí? Es decir, cuando uno se va haciendo más espiritual, más se da cuenta, porque tiene luz de lo importante de la gracia de Dios. Mientras que cuando uno es más carnal, ¿no?
va perdiendo el temor de Dios y se olvida que tiene mal carácter, que tenemos un corazón adúltero, ¿sí? Que para él es normal caer, por ejemplo, en el pecado, en la pornografía, una y otra vez. Y el pecado es normal para una persona que no conoce a Cristo, ¿sí? Es decir, no te das cuenta y seguís pecando. En cambio, para nosotros, que sí conocemos a Cristo, que sí tenemos una vida espiritual, que sí tenemos comunión, nos damos cuenta y sabemos que en nuestro corazón hay maldad. Por eso debemos tener una vida comprometida con el Señor. Cuando somos más espirituales, nos vamos dando cuenta cuánto más hay que corregir en nosotros. Así que debemos orar, debemos tener comunión con Dios. Vayamos al versículo, sigamos ahí, 61. Ya Pedro lo había negado 3 veces y dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Sí? Quédate con esto. El Señor miró a Pedro. El único que lo puede lograr es Cristo. Cuando Cristo vive en uno, es aquel que puede lograr cosas y metas nuevas. Por eso debemos dejarle el lugar al Señor. Este es el primer motivo en el cual yo vi de Pedro importante, pero ahora vamos a ver el otro suceso importante. Juan 21, del 1 al 19. Y aquí vamos a ver qué importante es el Señor para Pedro. Qué importante es el Señor para cada uno de nosotros, más allá de los fracasos. ¿Sí? Como vimos hoy, Pedro le negó al Señor 3 veces y se siente un fracaso. ¿Sí? Él decía, aunque tenga miedo, aunque tú te vayas a morir, yo no te voy a abandonar, voy a estar contigo. Pero Pedro sabía que rompió esa promesa. ¿Sí? Y él vuelve a pescar, vuelve a su lugar de origen. Él era un pescador, ¿no? Y cuando uno regresa al sitio de fracaso, es el día que uno rompió sus promesas, ¿no? Es decir, cuando uno agarra y dice, vuelvo a mi vieja vida. ¿Por qué? Porque fracasé. Le negué a Cristo. Bueno, ya está todo perdido. Seguramente Pedro se habrá sentido un fracaso y volvió a pescar. Dice que volvió con otros discípulos, se subió a la barca y volvió a su vieja vida, ¿no? A pescar. Fíjate, versículo 1 del capítulo 21 de Juan dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto a la mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zabadeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Sí? Es decir, como dije hoy, este mensaje es para aquellos que pensaron que nunca le íbamos a fallar a Dios y fallamos. Este mensaje también es para mí. Este mensaje, como dije hoy, es para todos nosotros, porque siempre le fallamos y seguramente vamos a volver a fallarle. ¿Sí? Pero vos fijate aquí lo que dice. Simón Pedro le dijo, voy a pescar, volvió a su vida vieja, a su vieja vida, y algunos discípulos lo acompañaron. Pero dice que él vieron a lo lejos a una persona que le dijo, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron que no. Y él le dijo, echad la red a la derecha. Seguramente Pedro se habrá acordado del milagro que había hecho Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando Pedro estaba pescando y Jesús se le presentó, hizo el mismo milagro. Le dijo, tirá la red al otro lado de la barca y pescaron muchos peces. ¿Sí? Y aquí se presenta nuevamente lo mismo. Y seguramente Pedro se habrá acordado de esto. Pero
Yo calculo que Pedro se habrá preguntado y habrá dicho, no puede ser nuevamente el maestro, ¿no? No puede estar aquí el maestro. Y dice que tiraron la red y hallaron gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a la mar. Seguramente, como dije hoy, Pedro se habrá preguntado, no puede ser el Señor. No puede ser otra vez el Señor, no me puede dar otra oportunidad, ¿no? Yo ya le negué 3 veces, yo fracasé y no puede estar el Señor ahí diciéndome otra vez echa la red o que esté presente ahí, no puede ser. Pero Pedro dice que reconoce el milagro, porque Pedro se da cuenta de que es el nuevo milagro, nuevamente el mismo milagro. Y cuando dice el discípulo amado, que era Juan, le dice, es el Señor. Simón Pedro dice que se ciñó la ropa, ¿sí? Yo no sé si estaba desnudo o si simplemente no tenía camisa, tenía el torso, porque dice que hacía calor. Y dice que él se volvió a poner la ropa y se tiró a la mar en busca del Señor, ¿no? Es decir, Pedro seguramente creyó en este milagro y entendió que era Cristo. Y a mí me emociona esto porque él entiende de que era el Señor. Y dice que se tira a la mar. Es decir, no dice, ya vamos, y van con la barca. No, la desesperación de Pedro de volver a estar con Cristo, seguramente de pedirle perdón, de estar frente a frente, ¿no? Se tira a la mar, desesperadamente en busca del Señor. Dice, y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Dice que Cristo había una brasa, ¿sí? Es decir, le estaba haciendo un banquete a los discípulos, a Pedro, Cristo. Yo digo, cuando nosotros nos sentimos que alguien nos fracasa, que alguien te rechaza, que alguien, no sé, te da vuelta la cara, ¿vos le haces un banquete? ¿Lo invitás a tu casa y lo haces un banquete? Nosotros no lo hacemos, ¿no? Es más, nosotros nos ponemos peor todavía y quizás tratamos de vengarnos. Cristo se presentó, ¿sí? Y le estaba haciendo un banquete. Dice que había una brasa y un pez arriba de esa brasa. Fíjate, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Es decir, Jesús estaba haciendo un banquete, ¿sí? Para los discípulos. Jesús lo estaba recibiendo. Jesús fue aquel que fue rechazado, aquel que murió en una cruz, aquel que los discípulos le dieron vuelta a la cara. Y sin embargo Jesús estaba haciéndole un banquete. El amor del Señor es tan grande que nos sigue perdonando, ¿sí? Jesús libera a Pedro de esta culpa, pero fíjate que ninguno se atrevió a preguntarle si era el Cristo. Pedro no se animó. Pedro fue con toda confianza y no le preguntó. Pero sigamos leyendo. Apacienta mis ovejas, dice el próximo título, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Sí? Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la 3ª vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús libera a Pedro de la culpa, ¿no? Por haber sentido que lo negó 3 veces. Y vos fijate que aquí la tercera vez le dice, ¿me amas? ¿Sí? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Yo calculo que Pedro se dio cuenta que el Señor le preguntó 3 veces para justificar las 3 veces que Pedro le negó. ¿Sí? 3 veces le preguntó el Señor, ¿me amas? ¿Sí? Y dice que ahí Pedro se entristeció y le dijo, sí, tú lo sabes todos. Tú sabes que te amo, Jesús. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Sí? Pedro le negó 3 veces, pero Jesús le dio la oportunidad a Pedro de que 3 veces le diga, te amo. ¿Sí? Es tan grande el amor del Señor, que el Señor nos prueba y nos da tanto amor, que el Señor día a día, cada vez que fracasamos, nos perdona, nos extiende su mano. Así que cuando comprendió el significado de la palabra de Jesús y entendió de que Cristo es aquel que murió y resucitó por cada uno de nosotros, Pedro se entregó a Cristo. ¿Sí? Jesús invitó a Pedro a afirmar todo lo que había negado. Lo negó 3 veces, pero Jesús le dio la oportunidad de que él le diga, te amo 3 veces. Así que si seguimos leyendo las Escrituras, estamos hablando de Pedro, dice que Pedro más adelante muere crucificado. ¿Saben cómo murió? Crucificado como Cristo, pero de cabeza, es decir, al revés. Porque él decía que no era digno de morir como su Señor. ¿Sí? No era digno porque él sabía que Cristo todo lo era. Y así que quizás cada uno de nosotros tengamos miedo, tengamos incertidumbre acerca de nuestro futuro, pero debemos saber que Dios tiene el control de todo. Tenemos que saber eso. Tenemos que estar seguros de que el Señor todo lo puede. Tenemos que estar confiados en Cristo. Pero le preguntó, dice que si seguimos leyendo más adelante, ¿cómo moriría Juan? Y Jesús le dijo que no se preocupara. ¿Sí? Jesús le dijo que no se preocupara. Nosotros tenemos la tendencia de compararnos con otro, ¿no? Todo el tiempo nos estamos comparando con el otro. Y Jesús te dice, no te preocupes, sigue tu camino. Fíjate lo que le dice más adelante, en el versículo 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. En el versículo 18 dice, extenderán tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Tenemos que seguir a Cristo, tenemos que seguirle. Más allá de que siempre nos comparamos, como pasó con Pedro que se comparaba con Juan, cómo iba a morir Juan. Pedro le dice, sígueme tú, le dice Jesús, sígueme tú. Cada uno es como es. El Señor nos hizo a cada uno con diferencias. ¿Para qué? Para que sigamos la voluntad de Dios, para que podamos hacer la voluntad de Dios. Y el Señor nos utiliza a cada uno de nosotros. Nadie es más que nadie, ni por estar acá arriba, ni por estar allá abajo. Todos somos diferentes, pero todos tenemos que hacer la voluntad de Dios. Por eso quise comparar los 2 sucesos importantes de Pedro. Las 3 veces que lo negó, pero las 3 veces que luego le dijo, te amo. Pero todo, vos fijate que todo fue gracias a Dios. ¿Sí? Así que, como dije al principio, esto es un llamado para aquellos que quieren volver a tomar un ministerio, para aquellos que quieren volver a agradar a Dios. Muchas veces nos sentimos que fracasamos o sentimos que estamos dolidos, ¿no? Y a veces el dolor hace que nos detengamos, hace que quedemos tirados a un costado, ¿no? Y esto es para ellos, es para aquellos que se están sintiéndose mal porque dicen, ¿cómo hago para agradar a Dios? ¿Cómo hago para volver a un ministerio? ¿Cómo haces? Entregate a Cristo. Cristo es todo. Él va a hacer que tu vida cambie, porque Él va a vivir en ti si le das el lugar, si te entregás. Y Cristo, acordate siempre de esto, Cristo le preguntó a Pedro, ¿me amas?
Cristo a cada uno de nosotros nos pregunta una y otra vez, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Qué le contestarías? ¿Sí? Sabes que te amo. Así que no podemos dejar que el pecado, que a veces nos permite quedarnos a un costado, darle lugar. No le demos lugar a Satanás, démosle lugar a Cristo. Él nos perdona y Él sabe que vamos a fracasar. ¿Sí? Como somos seres humanos, vamos a fracasar. Es momento de arrepentirnos y volver al ruedo. Cristo murió en la cruz por vos, por mí, por cada uno de nosotros. Por eso dije, todos somos diferentes, pero para el Señor todos somos iguales. Él nos ama y mucho. Por eso debemos arrepentirnos. Hoy es el momento, si hay alguien que no conoce a Cristo, hoy es el momento de entregar su vida a Él, de arrepentirse, de saber que somos pecadores, de saber que vamos a fracasar, pero de saber que tenemos un Dios, un Cristo que murió en una cruz por cada uno de nosotros, que entregó su sangre preciosa y que lavó todo, pero todos nuestros pecados. ¿Sí? Así que Dios bendiga su palabra y que podamos poner como ejemplo a este Pedro, que fue como nosotros, impulsivo, que fue un tipo duro, bravo, que seguramente tenía mal carácter, como nosotros, igual, y que ha fracasado como nosotros, pero que el Señor hizo grandes cosas con él. ¿Sabes por qué? Porque él se entregó a los pies de Cristo. Así debemos hacer nosotros. Amén. Gracias, Guille, por habernos compartido la palabra y damos gracias a Dios también porque fue muy claro y está ahí. Creo que todos estamos pensando las veces que le fallamos al Señor, ¿no? Escuchamos este mensaje y se te cruzan por la cabeza las veces que estuvimos ahí entristecidos como Pedro por haberle fallado a Dios, pero bueno, sabemos que el Señor nos da siempre la oportunidad de decirle que lo amamos y de demostrarlo también. Así que nada, no voy a hacerla más larga porque fue muy claro. Y así que ahora pasamos a los anuncios. El jueves, ahora, al término de esta reunión, tenemos la escuelita dominical. Después, el jueves, tenemos la reunión de enseñanza, de oración y de enseñanza, que es a las 20 horas. Y el domingo tenemos el mismo cronograma que hoy. A las 9 de la mañana la Cena del Señor, a las 10:30 otra reunión como esta y la escuelita dominical al término de la reunión. Así que no hay más nada, vamos a cerrar con una oración y así podemos seguir con el día de hoy. Padre amado que estás en los cielos, otra vez te damos las gracias porque pudimos escuchar tu palabra, porque fue clara, porque pudimos aprender mucho de ella y te pedimos para que al salir de acá, que es realmente donde tenemos que aplicar lo aprendido, podamos hacerlo de la mejor manera. Y que podamos apartarnos también y estar siempre atentos a no fallarte, sabiendo de que lo vamos a hacer igual, pero Padre, demostrando el amor que tenemos hacia vos, intentando no fallarte cada día, Padre, y hacer tu voluntad. Te pedimos que bendigas este término de la reunión y que podamos ser bendecidos también con la escuelita dominical. Te damos gracias por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La reunión queda terminada.